No me dieron equipo de seguridad y caí del andamio. Tuve gastos médicos que yo no podía pagar. Necesitaba un abogado que hiciera más por mí. En Abogados de Confianza todos hablamos español. Tu idioma. Llama ya. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. Muy buenas noches, es siempre un placer y una alegría estar con toda la audiencia de Abogados de Confianza y acompañada además de los abogados expertos en casos de accidentes y lesiones personales, el abogado Michel Bronner y el abogado Carlos Besilla. ¿Cómo se encuentran esta noche, abogados? Abogado Michel. Como siempre, me encanta con mi trabajo, es siempre una cosa que me gusta hacer después de tantos años. Yo estoy haciendo eso más de 30 años, pero hoy yo fui en corte y un juez me dijo que tengo una fecha para juicio para un cliente y ahora tengo que preparar bueno, esa es una gran parte de mi vida porque yo estoy que una gran cantidad del dinero es cerca por un cliente y eso por eso estoy siempre contento. Y aparte de eso, después de todos esos días de trabajo, yo tengo que disfrutar con la oportunidad de dar más información a la gente que merece de saber sus derechos después de un incidente con lesiones. Y me encanta hacer eso también. Todas las partes de mi trabajo, me gusta mis clientes, me gusta ir al corte, me gusta pelear con los compañeros del seguro, me gusta de enseñar mi equipo de que necesitamos por mostrar un caso y esa parte también de hacer esos videos, me encanta hacer eso también. Entonces, para mí, estoy contento. Carlos, ¿tú cómo estás? Michel Marcia, feliz y contento porque estamos aquí una vez más, los abogados en vivo de Abogados de Confianza, el único programa que en realidad te enseña tus derechos, que te enseña cómo asesorarte con los mejores abogados y más que nada dedicado 100% a la comunidad latina. Así que ya saben, si tuvieron algún tipo de accidente, ya sea automóvil y vehículo, en la construcción o cualquier tipo de accidente, quédense en este programa porque les vamos a enseñar información que les va a ser muy útil. Nuestra comunidad migrante, para ellos nuestro querido programa. Marcia, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Así como dijo el abogado Carlos, con mucha alegría y con gusto también de traerles a toda la comunidad migrante de Nueva York un nuevo tema, mucha información para ustedes, por si han resultado víctimas de un accidente o si conocen a alguien que ha sufrido un accidente y necesita conocer sus derechos y qué mejor que de la mano de los abogados expertos, ¿no? El tema que tenemos para hoy es discos herniados tras un accidente, cómo saber si tienes un caso millonario en Nueva York. Vamos a abordar este tema primero, vamos a obtener información de parte de los abogados y luego en una segunda parte no se olviden que este es un programa para que ustedes, la audiencia que nos está siguiendo, envíen sus preguntas y aprovechen de hacer la consulta directamente, ¿no? Es un programa a través de las redes sociales en el que les damos la oportunidad de consultar sus casos. Entonces pueden enviarnos todos los detalles del caso a través de los comentarios y los vamos a recibir y los vamos a responder, lo van a responder los abogados en la segunda parte del programa. Voy a comenzar preguntándole al abogado Carlos acerca del tema que nos convoca hoy, acerca de los discos herniados tras un accidente. ¿Cuánto vale un caso de este tipo, abogado Carlos? ¿Y qué factores influyen en esta indemnización? Bien, es una pregunta un poco compleja, pero la vamos a explicar. ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene un accidente, en general, obviamente va a tener lesiones. Después que tiene las lesiones, va a depender cuán graves y qué tipo de lesiones son. Puede haber, por ejemplo, una fractura, puede haber tal vez una amputación, pero también puede haber una lesión de hernia. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir al momento de pedir una indemnización por este tipo de lesión que dejó, pues, lastimosamente una hernia? Primero, se va a tener que considerar lo que son los gastos médicos, tanto los gastos médicos presentes como los gastos médicos futuros. Esto quiere decir todo lo que la persona ha gastado para su tratamiento médico. Si por concepto de una hernia le han tenido que hacer terapias, le han tenido que poner inyecciones, ¿ok? Eso es el gasto médico presente. Pero también se considera el gasto médico futuro. ¿Qué es lo que va a necesitar la persona
para tener una calidad de vida medianamente parecida a lo que tenía antes. Probablemente una cirugía, probablemente continuar con terapia física de por vida o por mucho tiempo. Entonces, esos son los gastos médicos futuros. Otro rubro que también se tiene que considerar, las ganancias perdidas, tanto las presentes como las futuras. Ganancias perdidas presentes, si por concepto de la hernia no pudo desarrollar nunca más el trabajo que venía desarrollando, entonces va a perder el tipo de trabajo que venía haciendo. Entonces, si ha tenido que estar fuera del trabajo por un periodo de tiempo, ese tiempo se lo considera momento de indemnización. Pero si después también va a tener que seguir fuera del trabajo o va a tener que realizar un trabajo diferenciado, eso también se va a computar al momento de reclamar la indemnización. Algo que es también muy importante, otro rubro, el dolor y sufrimiento. No solamente nos referimos a lo que son las lesiones, sino también cómo la persona quedó afectada. Personas que, por ejemplo, no pueden realizar el mismo tipo de actividades, se sienten mal, están tienen muchos problemas, no pueden volver a desempeñarse o a ser la misma persona que eran antes del accidente. Eso se considera al momento de pedir una indemnización. Y también lo que es el cambio en la condición de la vida. Es decir, cómo la persona después del accidente no puede realizar las actividades que usualmente venía haciendo. Todos estos rubros, tanto los gastos médicos, las ganancias perdidas, dolor y sufrimiento, cambio de condición de la vida, todos estos rubros van a incidir, van a influir en lo que es el valor del caso, en especial cuando tienes un caso de lesiones por unas hernias. Por eso es importante que te asesores de abogados que tengan la capacidad de requerir todo tu historial médico, de poner expertos que puedan prever cuáles son los gastos que vas a tener a futuro y que con todos esos insumos lo puedas plantear en un juicio y poder obtener la mayor indemnización que pueda ganarse para ti en el caso de accidente. Perfecto, abogado. Mencionaba el tema del dolor y sufrimiento, ¿no? Yo quiero continuar preguntándole al abogado Michel, ¿qué monto se puede reclamar por dolor y sufrimiento? ¿Cómo se calcula exactamente? Bueno, hablando de hernias, es importante saber que están diferentes tipos de hernias. Por ejemplo, uno puede ver una hernia abdominal y eso puede ocurrir en su trabajo cuando levanta una pesa y se siente un problema cerca del abdominal, cerca de las piernas. Eso puede haber una hernia abdominal. No estamos hablando de ese tema en eso hoy mismo. Estamos hablando de hernia del discos. Dentro de la columna están osos, que es vertebral, y también discos. Los discos pueden herniar. Cuando yo inicio de trabajar, no eran resonancia magnética, estudios. Si uno se fue al hospital con problemas con la columna, la única cosa que podía hacer era radio X. Después, iniciando en el 1988 hasta 1993, iniciado a haber máquinas de resonancia magnética que puede ver las estructuras en la columna que no eran osos. Prima, sabía que esas estructuras eran allí, pero para hacer una imagen diagnóstico tenía de hacer una inyección de un tinto que se llamaba un myelogram. Y después, esa resonancia magnética, si llega más frecuente, más común, y los estudios eran más una herramienta diagnóstica que usaban todos los médicos. Pero en los casos, en las demandas, los valores eran al inicio muy
alto cuando era una inyección de un tinto, un examen invasivo para determinar que era un disco herniado, porque era un problema serio. Después, mínimamente después, los números por acuerdo se bajaban, porque todo eran con esos exámenes. En cada caso era una otra hemorragia. Pero después los números un tiempo eran subiendo porque los médicos, cuando los estudios eran más común, ellos sabían que eran discos herniados que dan problemas, discos que no dan problemas. Y cuando dan problemas es cuando se tocan la columna de nervios. Cuando el disco herniado se toca la columna de nervios, se da un señal a la cabeza diciendo dolor a la columna. Y eso era un examen objetivo que muestra que el dolor puede ocurrir a resultado de ese disco herniado. Pero la examinación no termina ahí, porque uno puede haber varios tipos de tratamiento por esos discos herniados. Al inicio, uno puede decir, tú tienes que quedar en cama, no tiene que salir, no tiene que hacer nada. Ahora los médicos, después de más de 30 años de esos estudios, están diciendo, no, más importante, tiene que mover, tiene que caminar. Y a veces eso es suficiente para terminar el dolor. Un poco de movimiento, 2, 3 semanas, se siente mejor. Otras veces eso no es suficiente. Terapia. Terapia puede ser hydrocollators, que es agua caliente, agua frío, agua caliente, agua frío. También puede ser masajes, que uno se toca, se busca de mover. Quiropráctico, que se quiere ajustar la columna. Acupuntura, que hacen pequeñas inyecciones. Y eso puede dar. Y también pastillas, medicina, antidolores, antiinflamatorios. Eso es el mínimo invasivo. Pero con esos problemas mínimos, esos tratamientos mínimos invasivos, si continúa el dolor, el caso claro que tiene un valor. Y como Carlos era explicando, si uno no puede trabajar, no puede hacer jugar como anterior, el caso tiene un valor. Muestra con los archivos de los médicos que los problemas continúan. Pero si el dolor es serio y uno necesita una cirugía, el valor del caso sube. Pero también depende de qué tipo de cirugía, porque están varios tipos de cirugías que uno puede hacer por un disco herniado. A nivel mínimo invasivo es un microdisectomía. Un microdisectomía es cuando los médicos hacen un cortado pequeño como el punto de un lápiz. Ellos entran con instrumentos pequeños, pero con esos instrumentos pequeños puede iniciar de limpiar problemas, quitar basura, que se llama en un nombre latino debridement. Debris es un nombre latino por basura. Ellos pueden limpiar y puede quitar presiones del nervios. Mínimo invasivo. A un otro nivel más invasivo, ellos tienen que hacer un cortado, abrirlo, poner un disco nuevo que puede ser plástico, puede ser un allograft, que es de un cadáver,
Ellos pueden usar placas con tornillos más invasivos. Claro que el valor sube. Pero también tiene que considerar, yo tengo un amigo que tuvo un cirugía con placas, tornillos, todo abierto, y él está jugando tenis conmigo al weekend. Un otro puede caminar con bastón por la vida. Entonces, si la cirugía es exitosa o no, ningún médico llega con un garantía. Entonces, si no llega con un garantía, ¿por qué uno va a tomar esa cirugía? Porque uno no puede vivir con el dolor. Ese amigo mío que tuvo esa cirugía era un médico. Él es un urologist, urólogo. Él no podía mantener el dolor, pero ahora está jugando tenis. Tuvo una cirugía seria, pero ahora está bien. Entonces depende que si la cambio de la calidad de la vida es seria. Tú necesitas una cirugía seria, pero también eso puede haber con un caso millonario. Y no estoy diciendo que no puede haber un caso millonario si solo tiene un microdisectomía, porque si tú no puedes trabajar, mi amigo era un médico, pero uno si era trabajando en construcción y no tiene una educación de regresar a un otro trabajo, él puede haber un caso millonario también. Entonces depende del tipo de trabajo, los archivos de los médicos, el tratamiento que recibiste. Perfecto. Y algo de lo que habían hablado también el abogado Carlos era de la pérdida de ingresos por no poder trabajar, ¿no? También lo mencionó el abogado Mitchell. ¿Cómo se calcula el monto de indemnización por esa pérdida de ingresos, abogado Carlos? Bien, Marcia. Como decíamos, la parte de los ingresos es un componente de toda la indemnización que se va a pedir. Entonces, lo primero que se debería de contar es cuáles eran los salarios que la persona venía recibiendo, cuánto estaba siendo pagada, porque, y si dejó de trabajar, si quedó inhabilitada por algún tiempo, entonces todos esos salarios se los va a tener que calcular al momento de pedir la indemnización. Pero lo más importante es que si la persona está incapacitada, mejor dicho, está lesionada, hay que evaluar si esa persona puede o no regresar a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo antes. Es decir, si puede buscar ese mismo trabajo. El problema es que cuando tenemos una lesión con hernias discales y la persona no queda del todo recuperada o tal vez tener un procedimiento médico es un poco complejo en el área donde está localizada la hernia, entonces la persona, si realizaba un trabajo físico, va a ser más complicada, primero, su recuperación, porque no va a poder regresar de inmediato a realizar su trabajo. Y segundo, hay que ver cómo queda después de la cirugía. Ya Michelle lo mencionaba, el doctor va a hacer lo mejor que puede, pero no necesariamente va a regresarte al estado en el que estaba. Depende de cada caso. Entonces, si la persona regresa a buscar el trabajo y lo puede hacer, está bien, no va a haber mayor problema con el tema de la indemnización. Pero si la persona no puede volver a realizar ese trabajo, queda incapacitado, tiene que buscar algún otro oficio, entonces esa persona va a ver afectada su condición o su calidad de vida. No era lo que venía haciendo antes. Por lo tanto, la indemnización va a variar, va a influir porque la persona no se va a poder desarrollar en el mismo sentido que se desarrollaba antes del accidente. Ahora bien, puede ser también que la hernia no solamente sea por algún tema que sucedió en el trabajo, sino que tal vez la persona era un turista. Entonces, en ese sentido, también puede ir a buscar su trabajo, pero ahí lo que va a variar en la indemnización va a ser el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque obviamente los doctores en el país de origen de esta persona o en el país donde regresa después del turismo, no van a ser, los gastos médicos no van a ser iguales como si la persona estuviese viviendo, gastando en médicos y gastando en su vida en los Estados Unidos, porque el estilo de vida, obviamente, en los Estados Unidos va a ser más caro
que muchos países de Latinoamérica. Entonces, estos son factores que influyen. Si tuvieron alguna duda al respecto, tuvieron algún accidente y no saben si tal vez con quién asesorarse, asesórense con los mejores, con los abogados de confianza, el 1-800-321-1234, porque, como ya lo estamos explicando, como lo explicó Michel, estamos completamente capacitados, no somos doctores, pero estamos completamente capacitados, familiarizados con estos términos para poder pedir la mayor indemnización posible en casos de accidentes. Ya saben, guarden el teléfono de los abogados de confianza. Perfecto, y con esta recomendación, una gran recomendación para finalizar esta parte del programa, vamos a tener un intermedio y luego vamos a las preguntas de la audiencia, vamos a ver un video y ya vemos qué nos están diciendo también a través de las redes sociales. Pues aquí estoy recibiendo mi cheque. Gracias a Dios, en 9 meses, 8 meses se resolvió mi caso y estoy muy feliz. Se lo recomiendo. Abogado de confianza, Michel Proner. Él se encargó de todo, fue todo muy fácil. Desde la primera llamada, pues me hicieron entender muchas cosas. Lo que más me gustó fue que prestó mucha atención a mi caso. No pierdan el tiempo. Pongan sus casos en manos de él. Les doy mi palabra. Busquen un abogado de confianza. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Hay un lindo video, cómo se sienten con estos testimonios de estas personas que han confiado en los abogados de confianza y por lo tanto también han tenido casos exitosos. Vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Las ponemos. Aquí Carmen Betancourt dice, abogado, buenas tardes, tengo una pregunta. Si tuve un accidente de tránsito 100% no fault hace un año y la aseguradora de la otra persona me hizo una oferta, si la acepto, ¿puedo negociar la retención médica que mi abogado me mandó o debe ser el dinero que ellos eligieron sin preguntarme? Ok, al inicio. No fault è un termine per accidenti di transito in Nueva York que significa que existe dinero que pagar los gastos médicos y honorarios perdidos hasta $2,000 al mes, 80% de los honorarios perdidos hasta $2,000 al mes y todos los gastos médicos pagados. Es un seguro aparte. El acuerdo que tú puedes hacer por el dolor y sufrimiento. Si tú aceptas el acuerdo y llega un acuerdo que tú puedes poner dinero en tu bolsillo, el seguro por no fault continúa a pagar los gastos médicos, pero normalmente después de 2 años no continúa de pagar. Ellos van a hacer un examen diciendo que tú no mereces más tratamiento médico y tú no puedes haber confianza que ese tratamiento pagado puede continuar. Disculpe. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Javier Hernández dice, ¿qué pasa si en caso de Workers' Compensation, cuando ordenan el examen de MMI y envían a trabajar a la persona, está cerca del settlement? ¿Es posible dejar médicos abiertos? Sí, puede ser cerca de un acuerdo y también puede dejar los médicos abiertos. Eso depende del caso, lesiones y tus abogados. Tú tienes que clarificar eso con tu abogado, con las decisiones que hicieron anterior. Buena suerte, Javier. Aquí tenemos otra pregunta de José González. Dice, buenas noches, abogado. Tuve un accidente en marzo del 2024. Todavía estoy en tratamiento médico. ¿Es normal que todavía no tenga una oferta? Sí. ¿Del seguro? Sí. Es normal. Depende, cada caso es diferente. Tú no puedes decir cuándo el seguro tiene que hacer una oferta. A veces el seguro no hace una oferta hasta que está sobre escalones del juicio. Otras veces hacen un acuerdo dentro de los primeros 2 meses. A veces yo tengo seguro que están llamando a mi oficina para hacer un acuerdo y yo no tengo ni menos los archivos de mis médicos. Yo tuve un cliente que el seguro quería pagar $7,000 sin los archivos de mi cliente. Después de un mes que llegó los archivos del médico, el seguro quería pagar $25,000. Y yo explico al seguro, tiene que frenar porque es posible que mi cliente necesite una cirugía.
otros casos no hacen ninguna oferta porque ellos piensan que el accidente era culpa de mi cliente o algo. O están hablando con el acusado y el acusado tiene una versión del incidente diferente de mi cliente. Yo no puedo determinar. Que yo pueda hacer es mi trabajo. Si el seguro no le está haciendo una buena oferta por mi cliente, yo estoy listo de ir a juicio. Estoy preparando, trabajando. Cada caso, la demanda tiene que mover. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y no depende del seguro si mi cliente está lesionado o está bien. Y no depende del seguro si mi cliente tiene culpabilidad o el acusado tiene 100% culpabilidad. Yo tengo que representar a mi cliente y yo tengo que coger los archivos de los médicos y mover el caso en juicio. Y cuando puedo hacer un acuerdo, busco hacer un acuerdo porque yo sé que cada cliente que tengo quiere hacer un acuerdo más rápido por el más dinero posible. Mis clientes necesitan dinero y yo estoy luchando por eso con cada cliente, el más rápido posible. Tú tienes que hablar con tu abogado para saber qué está pasando con el caso, dónde estamos con la demanda. Y saber, porque tú tienes derechos de haber comunicación con tu abogado. Es una obligación ética de cada abogado. Y tú tienes que hablar con tu abogado. Y si tu abogado no habla español y está... no, él sabe que un cliente si habla español, él tiene que hablar y explicar en tu idioma. No en el idioma del abogado, porque él sabía al inicio que era tomando un cliente que no habló inglés. Y eso es la obligación del abogado de comunicar con su cliente. Y si no puede comunicar con tu abogado y el abogado no está explicando qué está pasando, eso es un problema. Fuerte, José. Perfecto, pasamos con la siguiente pregunta. Mati Ramírez dice L5S1. Creo que hay otra parte de la... Ahí está. Abogados, buenas tardes. Una consulta. Si tuve un accidente en demolición en un andamio de 6 pies y en primera instancia aprobaron la rodilla y me realizaron cirugía por artroscopía, pero tengo hernia discal L5S1, pero aún no establecen el caso y no me atienden. ¿Qué me sugiere, doctor? Llevo 5 meses. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Tengo dolores, pero el doctor me dice que el caso no está establecido y solo me realizaron 2 inyecciones de epidurales y estoy en terapia. ¿Qué podría hacer, abogado? Muchas gracias. Tengo 30 años y soy carpintero. También tengo un abultamiento en C4, C5. ¿Cuánto podría valer mi caso? Ok, tiene varias preguntas aquí, ¿no? Ok. Al inicio, yo no sé por qué el tratamiento médico no era establecido por la columna, solo por rodillo. Eso es que entiendo. Porque es posible a veces porque tengo clientes que lamenten al inicio del rodillo y después de 6 meses dicen, y también mi columna. Eso puede ser un problema o a veces no. Por ejemplo, yo tengo un cliente que la cabeza no era un parte del caso por los médicos, por el tratamiento y todo, pero hablando con mi cliente, yo entiendo que mi cliente tiene problemas. Y después de 2 años que pasó, porque mi cliente no era hablando con nadie de sus problemas, yo mandó mi cliente a los propios médicos. Y los estudios llegó hoy mismo. Por eso mi cliente tiene daño al cerebro. Es un parte del caso. Entonces, un buen abogado puede siempre luchar para el tratamiento que merece. Pero yo no sé las decisiones que hizo los médicos de los acusados, del seguro, de compensación laboral.
y yo no sé qué decisión llegó ahora anterior del juez. Pero tú puedes saber las decisiones del juez porque con compensación laboral, no con una demanda es diferente. Pero con compensación laboral, cada decisión llega también a casa tuyo. Con una demanda, no. Los órdenes del juez llegan dentro del sistema de los cortes, pero tu abogado puede mirar ahí dentro cada día si quiere. Y él puede mostrar las decisiones anteriores con la demanda y dónde está. Pero el valor del caso, con un caso como el tuyo, llega con las opiniones de los expertos. Y yo pienso que los expertos que merecen pueden decir que estás incapacitado de tu trabajo de demolición, porque parece que la información que estoy mirando ahora mismo, parece que tú no puedes regresar a demolición. Entonces, ahora depende de qué tipo de tratamiento necesita. Yo pienso que regrese del pantalla anterior. ¿Era una cirugía de rodilla o no todavía? No. Perdóname. En primera instancia aprobaron la rodilla. Aprobaron. Hicieron cirugía Aprobaron la rodilla. Aprobaron. Okay. Pero sí hubo cirugía por artroscopía. Aprobaron la rodilla. La Y rodilla. realizaron la cirugía. Pero Sí. artroscopía. Ok. Entonces, bueno, con inyección en la columna y una cirugía de rodilla, el caso vale de 100 y 500. No es un caso millonario. Si necesita cirugía la columna, puede ser un caso millonario. Eso es que pienso. Buena suerte. Pero no tiene que tomar una cirugía por mi opinión. Eso depende de tus medios y cómo te sientes. Si quiero una cirugía para ver el dinero, no porque necesita, es mejor de ir adentro una tienda con licores con una pistola y un tatuaje que dice nació de pérdida. Bueno, a ver, nos dice Joa Machado, operación del manguito rotador, operación de 2 hernias cervical, inyección cervical y radiofrecuencia y también lumbar. Inyección y radiofrecuencia, seguro 10 millones, no tuve la culpa. ¿Cuánto valdrá el caso? Ok. La operación al hombro. Pero solo inyección del cervical o operación del cervical. ¿Qué piensa? Operación de manguito rotador. Operación de 2 hernias y operación de manguito rotador. Solo del manguito rotador. Operación de 2 hernias. Operación de 2 hernias. 2 operaciones. El caso puede ser un caso millonario. Pero no dice cómo ocurrió el incidente, no dice cómo los honorarios perdidos. Está más información que necesita de saber, pero puede ser un caso millonario. Depende de los detalles. Y también depende de tu abogado. Cada abogado no es lo mismo. Cada caso es diferente y cada abogado no es lo mismo. ¿Cuánto era la última vez que tu abogado presentó en juicio? ¿No? Yo no sé. Sí, como dice el abogado, aquí tenemos más preguntas. Si ustedes quieren, aprovecho para decir que si ustedes quieren tener un abogado de confianza que defienda sus derechos, el número lo tenemos ahora en pantalla, lo vamos a repetir más adelante. María dice, hola abogado, mi esposo tuvo un accidente en la construcción, se cayó en una escalera de unos 3 metros y se fracturó la pierna en el hospital. Descubrieron que también tenía una lesión en la columna a nivel L3. Él no sabía nada de compensación y el jefe lo engañó diciendo que la lesión fue jugando fútbol. ¿Qué podemos hacer en este caso? Eso depende del preve. Yo no sé si existe preve que cayó de un andamio o de una escalera, o si tiene preve que era jugando fútbol.
Tú tienes que ver a un abogado que va a luchar con la prueba que existe para mostrar que él merece. Porque claro que uno puede romper un pierna jugando fútbol y también uno puede haber lesiones serias en construcción. Pero, Marcia, ¿cuál versión es la verdad? No lo sabemos, depende de las pruebas, ¿no? Sí, ok, entonces es la vida. Como nosotros como abogados tenemos que luchar con la prueba que podemos coger. Perfecto. También tenemos saludos aquí. Melo dice, buenas tardes, abogados de confianza, excelente trabajo, Dios los bendiga. Aquí Gracias. en YouTube. También Javier Hernández dice, los mejores, gracias por el apoyo, Gracias. Dios los bendiga siempre. Gracias por la confianza. Saludos a Javier, a la cuenta del Club de Desvelados que siempre nos sigue también. Siempre. No se pierde ningún programa, así que muchas gracias. A Daniel Vargas, que también es un seguidor de este programa, dice buenas tardes a todos y muchas gracias por la información. Ya casi soy abogado gracias a ustedes, dice, aprendiendo de todos ustedes. Es mi placer. Gran placer. Para legal más lindo, más bella, Marcia. Sí, Daniel. Muy bien. Un saludo a Daniel y a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Es siempre un gusto traerles información a todos ustedes y los invito también a seguir la página de Facebook. Vamos a poner aquí la página. Es Abogados de Confianza New York. Sí, denle seguir y ahí van a ver los videos siempre. Y también les recuerdo que estamos en el número 1-800-321-1234. Si ustedes quieren que los abogados de confianza sean los abogados que luchan por su caso, que además saben español, pueden entender todos los detalles del caso, ese es el número al que tienen que llamar. 1-800-321-1234. Y con eso me despido. Ha sido un placer una vez más estar en este programa. Muchas gracias, abogado Carlos. Muchas gracias, abogado Mitchell, por el tiempo que se han dado para dar información sobre los derechos de toda la comunidad latina que vive en Nueva York y a todas las personas que nos han seguido en la audiencia. Un saludo a todos. Gracias, Carlos. Gracias a la audiencia y, como siempre, gracias a Marcia, la paralegal más linda, más bella. Gracias a todos. Nos vemos. 1-800-321-1234. Abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis.